Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Qué gusto verlos de nuevo en el templo, hermanos, en la casa del Señor. Les recuerdo que si usted quiere tener una copia del contenido del tema que este día domingo estamos abordando, allá en la librería hay una copia del contenido, del resumen del contenido, y es gratis. Personalmente creo que esto será de mucha ayuda en el futuro para la iglesia en general. Pero cuando un padre le quiera contar a su hijo acerca de la Biblia y le cueste trabajo hablarle de la Biblia, fácilmente con con esta historia usted le puede contar lo que sucedió desde antes de la creación y dónde va a terminar todo. No necesita usted ir a comprar un libro de cuentos, ahí tiene todo eso contenido, y usted fácil se lo cuenta a alguien más. También la importancia de este tema, hermanos, es que nos ayuda a encontrar la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchos son de la opinión que no hay conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero definitivamente que sí. Ahora vamos a terminar de hablar justamente de la parte que corresponde al Antiguo Testamento. El próximo domingo comenzaremos lo que denominaremos como el reino inaugurado. Ahorita estamos en el reino anunciado. Antes hablamos del rey eterno, fue el primer tema. Luego hablamos del reino desafiado. Luego empezamos a hablar del reino anunciado, y es la parte en la que aún nos encontramos. Son 3 temas. Hablamos primero de los delegados del rey, luego hablamos de un pueblo escogido por gracia, y el tema de hoy que se titula el pacto de gracia con David. Todo eso es lo que nos habla el Antiguo Testamento, y luego pasamos al Nuevo Testamento, donde vamos a comenzar a hablar del reino inaugurado, que es justamente a lo que Jesucristo vino. Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos, dijo, se ha acercado. Entonces está completamente conectado el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay discrepancias en la Biblia, no hay incongruencias en el tema. Y decíamos que la Biblia tiene un solo tema. ¿Cuál es el tema? El reino de Dios. La Biblia solo nos habla de un rey, de un reino y de los hijos del reino. De eso habla la Biblia. Y todo comienza con el rey eterno. ¿Y dónde terminará todo? Con el rey eterno. Entonces, eso es importante que nosotros conozcamos que tengamos una noción general de lo que la Biblia nos enseña, porque al entender estas cosas nosotros no nos vamos a desubicar en el resto de las escrituras. Para ubicarnos esta noche, le decía, el tema de hoy es el pacto de gracia con David. El pacto de gracia también es un tema que encontramos en este caso desde Génesis en adelante. ¿Por qué? Allá en Génesis 3:15, después que Adán y Eva pecaron, Dios hizo un pacto de gracia con ellos, y lo decíamos, ¿se recuerda? Le dijo el Señor a la serpiente que la simiente de la mujer, que Dios levantaría de la simiente de la mujer a alguien que la heriría en la cabeza, aunque la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. Entonces, desde ahí el Señor hizo un pacto con la descendencia del hombre, diciéndoles que ellos triunfarían sobre las huestes del mal. Era un pacto de gracia porque el hombre lo que se había ganado era su destrucción, pero Dios por gracia lo hizo. Luego Dios confirma el pacto de gracia con Noé, después que destruye a casi toda la humanidad y solo dejó una familia, y Dios confirma el pacto de gracia. Luego confirma el pacto de gracia con Abraham. Decíamos que Dios llamó a Abraham por gracia, no porque lo mereciera. Dios escogió a un pueblo porque Él quiso escoger a ese pueblo. Confirmó el pacto de gracia con Abraham, y ahora Dios va a confirmar el pacto de gracia con David, con el rey David. Así es que para esto yo le voy a pedir que leamos primero el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas. Por favor, acompáñeme en su Biblia al primer libro de Crónicas, capítulo 17. Versículos del 1 al 15. Aunque aquí tenemos la ayuda del proyector, yo le invito a usted a que lo lea en su Biblia, hermano. Lea en su Biblia, y es más, yo le invito a usted a que use un marcador, porque se va a topar con pasajes que le va a querer usted recordarlos después, marcarlos en su Biblia, porque son bien interesantes. Así es que yo le animo a que siempre que venga a la casa de Dios traiga su Biblia, traiga algo con qué marcar su Biblia,
para que pueda usted señalar ahí, resaltar aquellos pasajes que a usted le llamen la atención. Dice primer libro de Crónicas, capítulo 17 y versículo 7. Este es el pacto que Dios hizo con David, con el rey David. Por tanto ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. ¿Quién lo escogió a David? Una vez más vemos que no es el hombre quien escoge a Dios, es Dios quien escoge al hombre. ¿Quién escogió a Abraham? ¿Quién escogió a Noé? ¿Quién creó a Adán? Todo el tiempo es Dios quien escoge, no es el hombre quien escoge a Dios. Por tanto dice: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses, ¿para qué dice? Príncipe sobre mi pueblo. Eso de príncipe habla de para que seas el rey, para que seas el principal. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre. Vaya que hizo un gran nombre de David, con el nombre de los grandes, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel. Vea que el pacto de gracia con David tiene que ver con su nación, con su pueblo. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo, y lo he plantado para que habite en él y no sea removido, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos. Eso es profético, el versículo 11. A uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono. ¿Para cuándo dice? Eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia. También tome en cuenta esas palabras. Dios dice: no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, que fue el rey Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino. ¿Para cuándo dice? Eternamente. O sea, Dios está confirmando el pacto de gracia que será eterno, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Oremos. Señor, háblanos esta noche, instrúyenos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu plan, ese plan eterno, divino, perfecto, que tú, Señor, trazaste desde antes de crearnos. Y también, Señor, ayúdanos a comprender cuál es nuestro papel en ese plan. ¿Para qué estamos aquí? Para que nosotros podamos seguir, mi Dios, ese propósito, para que podamos ser agradables ante tus ojos, Señor, para que no estemos en esta vida perdiendo nuestro tiempo haciendo cosas para las que no fuimos creados. Bendice, Señor, a tu iglesia. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu espíritu, Señor. Si alguno de mis hermanos ha venido cargado, afligido, angustiado, por algún motivo, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú quites sus cargas, que les ministres paz, gozo a mis hermanos en esta noche, Señor. Que nos llenes de ti, Señor, al estar aquí en tu presencia. Es uno de nuestros anhelos, es nuestro deseo, Señor, ser llenos de toda tu plenitud, de tu espíritu, Señor. Llénanos, háblanos a través de tu palabra y edifícanos, Señor, una vez más. Gracias te damos, oramos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a ubicarnos en la gran historia. Habíamos dicho que Dios hizo un pacto con Abraham. Génesis capítulo 2, ¿se lo recuerdan? Del 1 al 3, Dios llamó a Abraham y le dijo que haría de él una nación grande y que lo iba a bendecir. Ese era el pacto de gracia, el mismo que hizo con Adán, el mismo que hizo con Noé, luego lo hizo con Abraham. Escogió a él y a su descendencia para que fueran su pueblo. Su pueblo. Dios escogió a Abraham para levantar su simiente, su pueblo, para siempre. Pero
como veíamos en la historia, como lo vimos allá en el huerto del Edén, luego lo vimos con Noé, luego lo vimos con Abraham. ¿Qué hacía el pueblo después que Dios los escogía y les mostraba su misericordia? ¿Qué hacía el pueblo? Se rebelaban y se descarriaban. Después de Adán vimos que aparece Nimrod queriendo hacer una torre. Vimos que la maldad del hombre fue mucha y por eso vino el diluvio. Después que Dios hace el pacto con Noé, vemos que la maldad vuelve a multiplicarse y Dios llama a Abraham. Y luego que Dios llama a Abraham y le da leyes al pueblo, luego vuelven a rebelarse. Veíamos la semana pasada que cayeron en anarquía y que luego pidieron rey, que ya no querían que Dios los gobernara y volvieron a caer en rebelión contra Dios. Ahora Dios les levanta un rey. Después de que hace el pacto con Abraham y que ellos insisten en desobedecer a Dios y piden un rey, ¿qué hace Dios? Dios les concede un rey, Saúl. ¿Y qué pasó con ese primer monarca en el pueblo de Dios? Fracasó y falló a Dios y fue rebelde. Ya vamos a ver cuáles fueron los errores de Saúl. Luego Dios escoge y levanta para sí otro rey. Pero esta vez la Biblia dice que escogió a uno mejor que Saúl, a uno que era conforme al corazón de Dios. David es tipo de Jesucristo en las Escrituras. David es tipo del Rey de Reyes y Señor de Señores, es tipo. Y entonces Dios levanta a un nuevo rey y hace un pacto y confirma con él el pacto de gracia, de que haría su reino firme para siempre, de que su pacto sería un pacto eterno y que su pueblo, Israel, sería su pueblo escogido para siempre. Pero ¿qué pasa después del rey David? ¿Qué le pasa de nuevo al pueblo de Dios? Se vuelven a descarriar, se vuelven a rebelar. El reino se divide, el pueblo se aleja de Dios nuevamente. ¿Y qué hace Dios en esta oportunidad? Empieza a mandar profetas, uno y otro profeta a los reyes, al pueblo. ¿Con qué propósito? Amonestarlos y decirle al pueblo: vuélvanse a Dios. Eso es lo que Dios empezó a hacer, y eso es lo que ocurre desde David hasta la venida de Jesús. Es lo que encontramos en la Biblia. El reino se divide a causa de la maldad, de la idolatría, y Dios empieza a mandar profetas y profetas. ¿Y qué hacía el pueblo con los profetas? Jesús lo dice en el Nuevo Testamento: los mataban, los apedreaban, los afrentaban, los desterraban a los profetas, porque no querían oír de Dios. Ese fue el problema de la nación. Nunca entendieron que Dios los había escogido para ser un pueblo especial, pero que su deber era ser fieles a Dios. Entonces eso es lo que vemos en la historia, en la parte de lo que ahora vamos a abordar. Vamos a hablar un poco de Saúl, del rey Saúl, del primer monarca. Quiero que vaya conmigo en su Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 15, y busque en su Biblia desde el versículo 12 en adelante. Quiero unificar esto con lo de la semana pasada. La semana pasada terminamos cuando el pueblo le dice a Samuel que quieren un rey como todas las demás naciones. ¿Lo recuerdan? Ahora Dios les concede esa petición, pero le dijo a Samuel: solamente recuérdales o diles cómo los va a tratar un rey. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 12 en adelante. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Ya en estas alturas Saúl ya era rey. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se ha levantado un ¿qué? Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Oiga las palabras de Saúl: yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás, le dice, lo destruimos, que era la orden de Dios, destruir a todo. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: oiga, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel?
¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?, le pregunta Samuel. Y Jehová te envió en misión y te dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová tu Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, le dice, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le preguntó: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. ¿Para qué? Le dice: para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque, oiga, ¿por qué lo hizo? Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y dice en el versículo 25: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ok, esa es así brevemente la historia del primer monarca. Dios le dio una orden: ve y destruye a Amalec. ¿Qué hizo él? ¿Cumplió la orden? A medias. Más bien hizo lo que él quiso, no lo que Dios le mandó. Y cualquier parecido es pura coincidencia. Nosotros así somos. Cumplimos la palabra de Dios hasta donde nos parece conveniente, hasta donde a nosotros nos parece bien. Ya lo que no nos gusta, eso lo omitimos. Pero bueno, el caso es que el rey Saúl cometió algunos errores. Primero, yo quiero que note cómo era Saúl antes de ser rey. Versículo 17. Le dice Samuel al confrontarlo: aunque eras, no que es, sino eras pequeño, ¿en qué le dice? ¿Qué indica eso? ¿Cómo era Saúl antes de ser rey? Pequeño a tus propios ojos. Era humilde. Saúl antes de ser rey era un hombre humilde. Pero mire, después de ser rey, y vuelvo a esto, cómo el poder corrompe a las personas. Ve ahora el versículo 12, porque no leímos el versículo 12 por gusto. Dice que madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se ha levantado un ¿qué? Mire, el humilde de Saúl se hizo un ¿sí? De Saúl, el rey Saúl, para que todas las generaciones futuras recuerden al gran rey. Qué humilde, ¿verdad? Cómo el poder puede hacer que las personas se pierdan. Entonces, uno de los grandes errores de Saúl es que perdió su humildad. Dejó de ser humilde, como cuando Dios lo llamó, porque Samuel le dice: eras pequeño a tus ojos cuando Dios te llamó y te convirtió, le dice en el versículo 17, vuelvo al 17, eras pequeño a tus propios ojos, y le dice: y no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey. O sea, Dios te hizo rey y se te olvidó rápido, y te has vuelto una persona soberbia, egocéntrico, como el pecado que inundó al mundo y contaminó al mundo después de la caída, la soberbia. ¿Qué otra cosa también podemos ver en el rey Saúl, de los errores que lo llevaron al fracaso como rey, como monarca? El amor a las riquezas también. Dios le dijo: destruye todo, y él traía todos los animales de regreso. No de regreso, los traía para su tierra. Y otro error que él cometió, vamos a ir rápido porque esto solo es el principio de esta parte de la historia. En el versículo
24, Saúl le explica a Samuel cuál fue para él la causa de que él desobedeciera a Dios. Le dice: yo he pecado, reconoce, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Ahí está el otro error que cometió este primer monarca, y que también es el error de los gobernantes terrenales: buscar agradar a los hombres antes que ¿a quién? Bendito sea Dios que en las iglesias no funciona la democracia. ¿Está usted de acuerdo conmigo en eso? ¿Se alegra usted por eso? Algunos todavía están ahí. ¿Cómo es eso, hermano? Hermano, si aquí las cosas se hicieran por democracia, si aquí para hacer algo o hablar de algún tema le preguntáramos hasta que todos estuvieran de acuerdo, nunca estaríamos de acuerdo, ¿verdad? O hablaríamos puros disparates. Entonces, bendito sea Dios que en el reino de Dios las cosas se hacen como el rey dice. Ahora, el error de Saúl fue que él quiso quedar bien con la gente por el temor al que dirán. Él prefirió agradar a los hombres antes que a Dios. Y vemos en el Nuevo Testamento a los apóstoles decirle a aquellos que los intimidaban para que se callaran y no hablaran más del evangelio, les dijeron los apóstoles: juzgad vosotros si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Qué es lo correcto, hermanos? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Si a los hombres no les parece nuestra manera de actuar cuando estamos obedeciendo a Dios, es problema de ellos. A usted y a mí lo que nos debe importar es agradar a Dios, obedecer al rey, hacer lo que Él nos está pidiendo y lo que Él espera de nosotros. Esta pequeña parte en la historia del pueblo de Israel nos ilustra el fracaso de los gobernantes humanos. Nosotros jamás podemos poner nuestra esperanza en los gobernantes terrenales. Siempre nos van a fallar. Por eso es que, hermano, debemos tener cuidado de no volvernos nosotros fanáticos partidarios, que de repente nos volvemos fanáticos. Mire, yo entiendo que usted pueda tener preferencias y es válido como ciudadano. Usted tiene derecho a tener sus propias preferencias, pero llegar al punto de volverse ciego, usted casi que venera a los líderes políticos, debe usted tener cuidado de eso. Y hablo del color que usted quiera ponerle. Ellos jamás le van a quedar bien a usted, jamás. Podrán hacerle algún favor, pero el único que no le va a fallar nunca es nuestro Dios. Entonces, los gobiernos humanos están condenados al fracaso. Bíblicamente, eso lo vamos a ver más adelante en la historia. Todos esos gobiernos humanos van a ser suprimidos por nuestro Dios. Vámonos a la siguiente parte de la historia. Dios escoge a un rey conforme a su corazón y hace un pacto con él, que es el relato que ya veíamos en el primer libro de Crónicas, capítulo 17. Dios llama a David. Pero antes de mencionar que Dios llama a David, quiero que vaya conmigo al Salmo 89, versículo 29. En el primer libro de Crónicas veíamos que el pacto incluía que Dios lo escogió para que fuera el príncipe sobre su pueblo, que iba a confirmar a su pueblo en la tierra y que sería un pacto eterno y que le iba a conservar la misericordia. Esos son algunos de los elementos que menciona el pacto. El pacto que Dios hizo con David, que su descendencia sería para siempre, que el pacto sería inmutable, que de su simiente provendría el rey eterno y que su trono sería firme. Vea conmigo el Salmo 89, 29. También en este salmo David está profetizando el pacto. Dice: pondré su descendencia para siempre, hablando del trono de David, y su trono como los días de los cielos, hablando de la eternidad de ellos. Si dejaren sus hijos mi ley, refiriéndose a los descendientes de David, al pueblo de Dios, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces, dice Dios acerca de su pueblo, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Y esto lo veíamos allá en el libro de Crónicas. Mire: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. ¿Qué dice en el 34?
no olvidaré mi pacto. Pero note que en los versículos anteriores dice, en el 31 dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren, o sea, Dios está claro que su pueblo le va a ser infiel, le va a desobedecer, pero aún así, Él ha jurado por sí mismo que va a mantener el pacto. Por eso es un pacto de gracia, porque no nos lo hemos ganado, ni nos lo podremos merecer jamás. Somos rebeldes, somos desobedientes, somos obstinados, pero Dios ha prometido que mantendrá el pacto. Dice el versículo 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado, dice el Señor, por mi santidad, y no mentiré. ¿A quién? ¿Con quién era el pacto? Más bien, ¿con quién estaba confirmando el pacto? Con David. No me olvidaré del pacto, dice. No falsearé mi verdad, no mudaré lo que ha salido de mi boca. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia, esta es la promesa, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Ahí estará perpetuamente. Como la luna será firme, ¿para cuánto? Para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. O sea que Dios estaba o no confirmando que su pacto sería firme para con David y su descendencia. Y aunque dejen mis mandamientos, se aparten de mi verdad, aunque me den la espalda, los voy a castigar con vara, pero no apartaré de ellos mi misericordia. El pacto de Dios para con nosotros es un pacto firme, es un pacto que está basado no en nuestras promesas o en nuestros hechos o en nuestro comportamiento, y bendito sea Dios por eso. Está basado, si usted lo quiere ver de esta manera, en el juramento de Dios. Porque si usted ve el versículo 35, dice Dios, una vez he jurado por mí y no mentiré a David. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. ¿Cómo es? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios juró a David que su trono sería firme y que su descendencia habitaría la tierra, Dios va a cumplir su palabra. Es lo mismo que le dijo a Abraham, es lo mismo que le dijo a Noé, es lo mismo que le dijo a Adán después que pecó. Es el pacto de gracia que Dios mantiene con su pueblo y del cual hoy en día usted y yo seguimos siendo beneficiarios. Entonces Dios confirma el pacto con David. Luego, en la historia, viene el reino davídico y el reino salomónico. David, decíamos, es un tipo del rey eterno. El reino de David y el reino de Salomón se caracterizaron, y lo podríamos llamar como la época de oro del pueblo de Israel. No ha habido antes ni habrá después de esa época otra parecida en el pueblo de Dios. Recuerde que Salomón fue quien llegó a construir el templo más glamoroso que puede haber existido sobre la tierra. Era un templo de oro. No solamente las paredes eran de oro, sino que todo lo que, los muebles, los utensilios y todo lo que estaba dentro del templo era completamente de oro. Imagínense a estas alturas, hermanos, si hubiera un edificio de esa naturaleza en la tierra. ¿Qué cree que pasaría? Ya no estuviera, ¿verdad? Todos los días le robaran un su ladrillo. Pues Salomón construyó un templo completamente de oro. Y otros detalles que la Biblia menciona y que los vamos a leer así rápidamente. Pero el reino davídico se distinguió, se caracterizó por ser una época de perpetua adoración, de permanente adoración. Vea conmigo, por favor, en primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículos 33 y 34. Primer libro de Crónicas, capítulo 9, 33 y 34. Rápidamente dice: en el tiempo en que David fue rey, dice, había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban. ¿En dónde moraban estos? En las habitaciones del templo, en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, o sea, de otras responsabilidades. Los cantores, algo parecido a los ministros de alabanza de la iglesia, ¿verdad? Solo que estos vivían en el templo, y la tarea de ellos que se les había delegado por David era estar permanentemente alabando a Dios, porque de día y de noche, dice, estaban. ¿Y qué era aquella obra? Estar alabando a Dios. Ahí usted puede seguir leyendo y se va a dar cuenta que esa era su misión, estar alabando a Dios permanentemente en el templo. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén.
Ahora vaya conmigo siempre al primer libro de Crónicas, capítulo 25. Solo que vamos a leer del versículo 6, del 6 en adelante. Y dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música. Oiga, su padre los dirigía en la música, en la casa de Jehová. ¿Y qué era lo que había ahí? Por los que son enemigos de todos los instrumentos, ¿verdad? David había ordenado que en el templo hubiera, mire, címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, que es el personaje del que hablamos el día jueves, el capítulo 73 del libro de los Salmos, era uno de ellos. Asaf, Jedutún, Gemán, estaban por disposición del rey, por orden del rey, el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto. ¿Para quién? Porque estos practicaban, pues era para Dios. ¿Quiénes dice? Los aptos. ¿Qué quiere decir eso? Los aptos. O sea que usted y muchos de yo y muchos de ustedes nunca hubiéramos sido parte de ese ministerio, porque no somos aptos para el canto. Entonces dice, los aptos, fue 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo, y etcétera. Y ahí empieza a mencionar todos los que cantaban. Entonces el reino de David se distinguió, se caracterizó por ser un tiempo, una época de permanente adoración. Mire qué interesante. Por eso es que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Otro detalle también, justo eso, vaya conmigo al primer libro de Samuel 13:14. Primer libro de Samuel 13:14. Dice cuando Dios, la primera amonestación al rey Saúl por una desobediencia que él cometió, le dice el Señor: mas ahora tu reino, esto se lo dijo Dios, se lo mandó a decir Dios a Saúl, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a ¿qué? Así era David. David era un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces David era un hombre, fue un rey escogido por Dios conforme al corazón de Dios. Por eso dije, el reino davídico y el reino salomónico son los que representan la época de mayor esplendor en el pueblo de Dios. Luego viene el reino de Salomón. Y el reino de Salomón se caracterizó por sabiduría y esplendor. Quiero que vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 10. Aprovecho, usted que tiene el boletín, haga la corrección, ahí es capítulo 10, hoy en el boletín aparece 11. Es 10 para que no se vaya a confundir después. Ahí fue error a la hora de redactar. Entonces, primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos del 14 al 25. El reino de Salomón se caracterizó por la sabiduría y el esplendor. Dice el versículo 14. Habla de las riquezas. Si usted ve el título, si su Biblia tiene títulos, dice ahí la riqueza de Salomón. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año, era 666 talentos de oro. Ahí le queda de tarea a usted averiguar cuánto es un talento. Es como una tonelada y en este caso dice de oro. Y él tenía 660 toneladas, podría decir, de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies y de todos los reyes de Arabia, de los príncipes de la tierra, sin esos otros ingresos que él tenía. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano, al estilo Donald Trump, ¿verdad? Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos ahí sobre las 6 gradas. Del lado
de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Nadie tenía el esplendor del que gozaba Salomón. Y todos los vasos de beber del rey, ¿de qué eran? A este, si le daban en un vaso de plástico, le daba alergia. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era. O sea que la plata en tiempo de Salomón era como hallar, mira, viste un pedazo de plata, no, hombre, tirarlo, estorbo hace. Así era por la riqueza de la que él gozaba. Dice 22, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis. No, hombre, si los Estados Unidos comparados con el reino de Salomón son caricatura. Con la flota de Hiram, una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos. Traían animales para el rey. Así excedía, ojo el 23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra. ¿En qué, hermanos? En riquezas. Él excedía, o sea, era el más rico de la tierra, el más sabio de la tierra. Fue Salomón. Fue en ese periodo en que él construyó el templo de oro para Dios y el templo de esplendor del pueblo de Israel. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos, y etcétera. Ahí sigue la riqueza de Salomón. Entonces el reino de Salomón se caracterizó por el esplendor y la sabiduría. Pero hubo otro detalle también del que gozó el pueblo de Dios en ese tiempo. Vaya conmigo al primer libro de Reyes 5:4. Otro detalle que también gozó el pueblo en ese tiempo fue de una paz con todos los demás pueblos de la tierra. Dice Salomón: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. En esa época no tuvo enemigos. David tuvo muchos enemigos. David peleaba con unos y peleaba con otros. Usted ve que David era así para hacer honor a su nombre, David era un asesino. Usted ve que David, y por eso Dios le dijo: tú no me vas a construir ¿cómo se dice? Casa para que yo habite, porque tus manos están manchadas de sangre. A David le gustaba matar. Claro, él mataba a los enemigos de Dios, por orden de Dios. Entonces él no le permitió, él tuvo guerra. En cambio Salomón no, Salomón gozó de paz. Versículo 12: Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Entonces Salomón, el reino davídico y el reino salomónico tuvieron esas características: una adoración permanente, un rey conforme al corazón de Dios, sabiduría y esplendor, riquezas y una época de paz. Pero ¿qué pasa después? Después de la muerte de David y que Salomón se encarga de tomar el trono, de tomar el reino, viene y se divide el reino. Se le divide el reino a Salomón, y quiero que vaya conmigo y veamos eso en primer libro de Reyes capítulo 1. Primer libro de Reyes capítulo 11, versículo 1. ¿Qué hizo Salomón? Ya hablamos de que Dios confirmó el pacto a David y le dijo: tu reino será firme, tu trono será firme, tu descendencia será para siempre, mi pacto será permanente, yo voy a concederle mi misericordia. Fueron las cosas que Dios le afirmó a David. Pero mire lo que hizo el hijo. Primer libro de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ¿a cuántas? A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus ídolos. A estas pues, dice la Biblia, se juntó Salomón con amor. Y aquí está donde usted saca las 1000 mujeres de Salomón, mire. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Cuánto suma eso? 1000. O sea que era verdad que tenía 1000. Y sus mujeres
Pues el problema no fue tener 1000 mujeres, el problema fue este. Desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Aquí está lo que yo le digo. Dios confirma el pacto y el pueblo una vez más se rebela y se descarría. Y viene la desgracia. Entonces inclinó su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hasta hace la comparación. El corazón de Salomón no fue como el corazón de su padre, porque David era conforme al corazón de Dios. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido. Se enojó Dios por la desobediencia de Salomón. Vámonos al versículo 29 de ese mismo capítulo. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, porque la promesa y el pacto tenían que seguir firmes, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dividió el reino por causa de la desobediencia de Salomón. A partir de ahí se viene la desgracia sobre el pueblo de Israel, lo que usted y yo conocemos. En el año 722 antes de Cristo, el reino del norte es arrasado. En el 586 el reino del sur es arrasado. 70 años duró el cautiverio de la nación completa. Pasados esos 70 años, Dios los vuelve a la tierra, lo que conocemos nosotros como el retorno de los dispersos con Esdras y con Nehemías. Llegan a su tierra y tratan de reconstruir la ciudad, tratan de reconstruir el templo, pero ya no es igual. Y los mismos profetas se encargan de decirle: comparen la gloria de este templo con la gloria del que teníamos. Y ellos mismos con tristeza dicen que no es nada parecido. Ok, en todo ese tiempo, y ya para ir terminando esta parte de la historia, en todo ese tiempo, desde la división del reino hasta la venida del Mesías, que es cuando Cristo aparece, el Evangelio de Mateo menciona que Jesús es el hijo de... Quiero que vea Mateo 1:1. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién dice? Los que ya lo tienen, Mateo 1:1. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿De quién es descendiente Jesús? De Abraham y de David. ¿Y a quién le dijo Dios que haría su trono firme para siempre? A David. Aquí viene. Por eso es que a Jesús usted encuentra en el Nuevo Testamento, ¿cómo le decía el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David. ¿Por qué le decían hijo de David? ¿Qué implicaba decirle hijo de David? Tú eres el Mesías, tú eres el rey que anunció nuestro Dios, que vendría de la simiente de David. Él era el que había. Entonces, desde el pacto de David, confirmar el pacto de David hasta la venida de Jesucristo, el reino se divide. Son, ¿cómo se dice? Son oprimidos, fueron arrasados en una ocasión, luego vuelven a su tierra, y durante todo ese tiempo Dios hizo algo. Constantemente Dios estuvo enviando a sus siervos los profetas para dos cosas, que es esencialmente lo que los profetas hacían. Lo primero era
llamar al pueblo a volverse al pacto. ¿Por qué? Ya vimos que Salomón tristemente fue el precursor de la idolatría. Él fue el que se apartó de Dios. El rey mismo, el más sabio, fue el que se apartó a causa de todas las mujeres que tuvo. Adoró a otros dioses. Entonces, él llevó al pueblo a la idolatría y ahora Dios con los profetas invita al pueblo a volverse a Dios. Hay un par de pasajes que quiero que vea conmigo. El primero de ellos ahí en Zacarías, capítulo 1, versículo 2 y 3. Zacarías, capítulo 1, solo para ejemplo. Dice Zacarías, capítulo 1, versículo 2, 3. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué era lo que Dios le pedía al pueblo? Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese era el mensaje más común. Malaquías capítulo 3 versículo 7, que aprovecho también, ahí en su Biblia dice 1:7, corrija, perdón, en su boletín dice 1:7, corríjalo, es 3:7. Malaquías 3:7 dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Qué dice el Señor? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El mensaje de Dios era al pueblo a volverse a él. Isaías capítulo 1 versículo 16. Isaías 1:16. Le dice el Señor al pueblo: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces el llamado permanente de Dios en ese tiempo del que estamos hablando, desde David hasta la venida de Jesús, eran los profetas diciéndole al pueblo: vuélvanse a Dios, hombre, ya no sean rebeldes, dejen de hacer lo malo, vuélvanse a Dios. ¿Y qué hacía el pueblo? Le valía. Y cualquier parecido es pura coincidencia. A nosotros el Señor nos dice: volvámonos a Dios, y nosotros ¿qué decimos? Heme aquí, Señor, haz conmigo como tú quieras. Así respondemos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el otro mensaje que tenían los profetas? Que es importante también: la venida del Mesías, del hijo de David. Isaías capítulo 7 versículo 14. Isaías fue uno de los que más anunció acerca de la venida del Mesías, del hijo de David. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Esa es una de las profecías, siempre en Isaías. Vaya más adelante al capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y qué dice que venía sobre su hombro? Es decir, el reino, el principado es la autoridad, ¿verdad? Él es el principal, el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Sobre el trono de quién dice? Que es lo que Dios había profetizado, que su trono sería firme para siempre. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí estaba la profecía de la venida de Jesús, y hay otras muchas profecías que usted encuentra y que ahí están detalladas en el material. Entonces los profetas durante ese tiempo, desde que Dios confirma el pacto con David hasta que aparece Jesús, la simiente de David
el heredero del trono de David, el tipo del rey eterno era David, y ahora aparece el rey de reyes y señor de señores. Y me adelanto a la parte que continúa, que nos va a quedar perfectamente en la época de la Navidad. Cuando Jesús nació, ¿a quiénes andaban buscando los magos? ¿A quién andaban buscando? A un rey. Porque Jesús no se hizo rey. Jesús es el rey. Él nació siendo rey, porque a él, el principado sobre su hombro, dice Isaías. Él es el rey de quien Dios le dijo a David que vendría y sería quien ocuparía el trono de David para siempre. Entonces, hermanos, por eso Dios confirmó el pacto con David, y vemos cómo el pacto Dios lo ha venido confirmando, y el pueblo ha seguido siendo rebelde. El pueblo ha seguido abandonando la ley de Dios, y Dios ha mantenido el pacto. Las conclusiones de esta parte de la historia. Número 1, Saúl fue un rey inesperado, que fue el resultado de la desobediencia y del mal juicio del pueblo de Dios, y fracasó como monarca. Segundo, la historia nos demuestra que los gobiernos humanos están condenados al fracaso. No podemos esperar mayor cosa de ellos. 3, Dios nos muestra su misericordia para con los escogidos que guardamos el pacto, ¿verdad? A causa del pacto que Dios ha hecho y que Él ha jurado por su santidad que mantendría firme para con la descendencia de David. 4, a pesar de la rebelión y de la infidelidad de nosotros como pueblo, Dios confirma su pacto, diciéndole a David que de él nacería el rey cuyo trono sería firme para siempre. 5, cuando los hombres obedecemos y adoramos a Dios, vivimos tiempos de esplendor. Eso es algo que usted debe tomar en cuenta. ¿Por qué en la época de Salomón fue la época de mayor esplendor? Veamos quién fue su antecesor. ¿Quién fue? El antecesor de Salomón, ¿quién fue? ¿Y qué era lo que David lo caracterizaba? Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que mantuvo una adoración permanente hacia Dios, y Dios lo premió a él y a su hijo. Cuando nosotros somos obedientes y adoramos a Dios, Dios nos corona con esplendor. Y lo último, los profetas son los voceros del rey, hermano, que nos exhortan, que exhortan al pueblo a mantenerse fieles al pacto y anuncian la venida del rey. En este caso, usted y yo tenemos que aprender esta parte, y con esto concluyo. A veces no nos gusta lo que los profetas nos dicen, nos parece desagradable u ofensivo, pero debemos tener cuidado de no caer en el error que cayó el pueblo de Israel, que uno tras otro los profetas les amonestaron y les dijeron que se volvieran a Dios, y como no lo hicieron, ¿qué vino sobre el pueblo? Juicio. Tengamos cuidado nosotros, no vayamos a cometer ese error de ser obstinados y rebeldes, y el juicio de Dios venga sobre nosotros. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tus palabras.